Gloria a Dios. Bueno, que Dios les bendiga en esta mañana. ¿Verdad? Le damos gloria a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder estar, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar ya el programa. Bienvenidos, ¿verdad?, a su programa Tiempo de Restauración. Este tiempo de compartir la palabra, ¿verdad?, de aprender juntos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar, hermanos, hermanas, amigos, amigas, orando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y hoy tenemos un tema muy, muy especial, ¿verdad?, muy importante, como son todos los temas de la Biblia. Y creo que muchos quizás nos vamos a de alguna manera familiarizar, ¿verdad?, con este tema o ya lo hemos oído acerca del tema, ¿verdad? Pero hoy tenemos algunos detalles, ¿verdad?, en los cuales vamos a meditar, y creo que todos podemos aprender siempre, ¿verdad? No del que está al frente, sino de la palabra en sí, ¿verdad? Porque es la palabra la que nos ha sido dada de parte de Dios a lo largo de muchas generaciones, y es de ella, ¿verdad?, que aprendemos cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta oportunidad, poniendo este tiempo en tus manos, poniendo, bendito Dios, esta atmósfera, bendito Dios, en tus manos, que tú seas el que tome control de todo lo que se va a estar haciendo, que tú seas el que toque las vidas, las mentes, los corazones, bendito Dios, que tú seas el que haga algo poderoso por medio de esta palabra, Padre Santo, que tú seas el que día tras día, bendito Dios, tome nuestra vida en tus manos, Padre, y nos puedas ayudar, Señor, para crecer, bendito Dios, en todos los aspectos, pero también, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Padre, te lo pedimos en esta preciosa mañana. Toma control, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a compartir la palabra, ¿verdad?, en español. Ya pues luego vamos a estar actualizándonos ahí con lo que es el programa en inglés, ¿verdad? Quiero en esta oportunidad retomar el tema, ¿verdad? No pude estar 2 domingos, había salido de viaje y luego pues tuve un par de días un poco mal de salud, pero con la ayuda de Dios ya ¿verdad?, Dios me está permitiendo recuperarme, gloria al Señor. En fin, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes Jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Estuvimos viendo, ¿verdad?, bajo el tema Nuevas Generaciones, ¿verdad? Y vamos a continuar, ¿verdad?, en eso. La última vez creo que estuvimos compartiendo un poco acerca de Gedeón. Pues hoy vamos a ver algo muy, muy interesante, hermanos. Créanme que cuando apartamos ese tiempo, porque yo sé que hay muchos afanes, ¿verdad? Desde que uno amanece ya pensando, ¿verdad?, tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, tengo que alistarme, tengo que bañarme, tengo que, ¿verdad? Y día tras día, a veces esa es nuestra rutina, ¿verdad? Y muchas veces los afanes nos pueden ahogar, ¿verdad? De tal manera que uno siente, ay, ya no oré porque es que ya no me quedó tiempo, ¿verdad? Ya no estudié la Biblia o no aparté un tiempo para escuchar un estudio de la Biblia, es que no me queda tiempo,
¿verdad? O, ¿verdad? No pude ir a la vigilia porque de tanto trabajo, ¿verdad? Salí demasiado tarde y ya no me quedó tiempo. Entonces, a veces tenemos que apartar ese espacio para el Señor y decir, hay muchas cosas, prefiero no tener tiempo para esto u otro, pero sí para Dios, ¿verdad? Prefiero no tener tiempo para esta otra cosa, pero sí apartarle el tiempo de Dios. Y vamos a ver, cuando le ponemos nuestro tiempo a Dios, ¿verdad? Y le damos prioridad a Él, entonces es ahí, ¿verdad? Donde se cumple en nosotros también aquella palabra, ¿verdad? Que el Señor habló acerca de María y Marta, ¿verdad? Marta está diciendo, Señor, mira, yo estoy en mis ocupaciones, yo estoy en todos los trabajos y afanes que tengo que hacer, y ella está ahí solo sentada escuchando. Entonces el Señor le dijo, sí, ¿verdad? Marta, afanada y turbada estás, pero María escogió la buena parte y esta no se le será quitada. Entonces, debemos siempre apartar tiempo para escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere decirnos? ¿Qué Dios quiere hablarnos? Porque a partir de ahí nosotros estamos conectados, ¿verdad? En ese camino, ¿verdad? De Dios y bajo esa iluminación, por decirlo así, ¿verdad? De lo que Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, el creador de todo lo que hay, podemos estar atentos a cuál es la dirección que Él nos quiere dar muy específica para cada una de nuestras vidas. Pero así que, hermanos, Jueces capítulo 6, versículo 24 en adelante dice la palabra del Señor. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Bueno, vamos a leer el último, el versículo 35. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él.
Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Amén. Vamos a ver algunos detalles, hermanos, ¿verdad? Muy importantes en toda esta, ¿cómo se pudiera llamar? Bueno, empieza con el llamado, ¿verdad? Que Dios le hace a Gedeón. Si algunos recuerdan, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, ¿verdad? Gedeón estaba con muchas interrogantes, ¿verdad? Él no sabía exactamente, no tenía el conocimiento pleno quizás, ¿verdad? De por qué estaba pasando lo que estaba pasando, y era que entraban, ¿verdad? Los de aquella tierra, ¿verdad? Y dice la Biblia que devastaban la tierra del pueblo de Dios. Entonces, acuérdese una cosa. Esta tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que era tierra deseable. Entonces, ellos tenían algo que no era lo común, no era lo que uno podía ver en cualquier lugar o donde sea que alguien fuera, sino que tenía algo en especial, y Dios era el que había dado posesión a Israel de esa tierra deseable. Entonces entraban los madianitas, ¿verdad?, a destruir. Y luego Gedeón empieza a decirle al ángel cuando se le aparece: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y luego él menciona y dice: ¿dónde está ese Dios, verdad, del cual nos contaron nuestros padres? ¿Y dónde están sus maravillas? Esas maravillas y proezas que él hacía. Entonces ahora tenemos que entender algo, ¿verdad? Dios es ese Dios que se manifiesta de generación en generación. Entonces, generaciones pasadas habían experimentado muchas maravillas y proezas de parte de Dios. Y esas generaciones, ¿verdad?, habían marcado la historia en su tiempo, en el tiempo de su existencia. Pero no habían sido todos en general, sino que habían habido personas, ¿verdad?, de renombre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces oían cuando Moisés, ¿verdad?, por ejemplo, había sido usado por Dios y el mar, ¿verdad?, se abrió y el pueblo de Dios salió del alcance de sus enemigos, ¿verdad?, que eran los egipcios, y pasaron al otro lado del mar, donde el mar, las aguas arrastraron y ahogaron a los que se atrevieron a meterse también en esa apertura que Dios había creado para salvar a su pueblo y liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, ellos ya no estaban, ya una vez pasados fuera de ahí, ya no estaban al alcance de Satanás. Pero vemos que, por poner este ejemplo así, porque lo que Faraón representa es Satanás, ¿verdad? Y cómo Satanás nos tenía en esclavitud y aún tiene mucha gente en esclavitud.
¿verdad? Y no han pasado esa etapa, ¿verdad? Donde ellos son liberados y entrados, ¿verdad? Ya no estar bajo el dominio de Satanás, sino bajo el dominio de Dios. Entonces, ellos habían oído estas proezas, ¿verdad? Pero Dios aclara y explica, ¿verdad? Que el pueblo de Israel había empezado a practicar las mismas cosas de aquellos pueblos, ¿verdad? Que no temían a Dios, que no servían a Dios, ¿verdad? Y a tal grado aquí que en la lectura que acabamos de compartir, ¿verdad? El mismo padre de Gedeón tenía imágenes de Baal, ¿verdad? Entonces, cosa aborrecible, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y vamos a ver algo aquí. Cuando hablamos de generaciones, porque acordémonos, estamos en el tema de nuevas generaciones, toda maldición, ¿verdad? Empezando desde la maldición que cayó sobre todos nosotros desde Adán y Eva, por la desobediencia, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, ya dentro de generaciones más cercanas, ¿verdad? Como lo son los padres, abuelos, bisabuelos y etcétera, ¿verdad? Tenemos que acordarnos una cosa. Sí hay y sí existen maldiciones generacionales, ¿verdad? Lo hallamos en la Biblia. Y cómo Dios había de alguna manera dicho algo, ¿verdad? En contra de alguna persona que había realmente ofendido a Dios, y cómo aún, ¿verdad? Sus nuevas generaciones, hasta su tercera, no, si aún, no me acuerdo si aún la cuarta generación, pero sí sé que la tercera generación, ¿verdad? También tendría que sufrir algún tipo de consecuencia, ¿verdad? Entonces, pero Dios tuvo misericordia y visita a Gedeón, ¿verdad? El ángel llega donde Gedeón y luego Dios empieza a darle su palabra. Quizás no era una palabra escrita en el momento, hoy sí nosotros la tenemos escrita, lo que Dios le habló a Gedeón, pero en fin era la palabra dada de parte de Dios para Gedeón y para esa generación, porque él había estado diciendo, bueno, ¿y dónde están las maravillas de ese Dios? ¿Dónde están las maravillas que nuestras generaciones pasadas nos contaron? ¿Verdad? ¿Dónde están? Entonces, quizás hoy en día muchas personas están diciendo, bueno, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con el Evangelio? ¿Qué ha pasado, verdad, con esos tiempos maravillosos, verdad, aquí en Centroamérica, aquí en Honduras? Quizás porque, amados hermanos, si vemos la historia, también nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Así como lo tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y la tiene. También dentro de lo que es la iglesia, el tiempo de la gracia y el evangelio, también nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Tenemos una historia. Entonces, cuando empezaron a entrar los primeros misioneros, ¿verdad? A traer el evangelio, y no estamos hablando de las conquistas españolas y cómo una religión se le impuso al pueblo indígena, no, sino que estamos hablando cuando se dieron las reformas, ¿verdad? Y esas personas que tomaron esa verdad, ya no de lo que otra gente les imponía, sino de lo que la palabra de Dios realmente dice, ¿verdad? Entonces, el evangelio, hermanos, tiene que ver todo
con Dios, ¿verdad? Con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con las buenas nuevas, y todo tiene que ver con esta palabra. Porque no supiéramos nada de eso si no fuera por esta palabra, ¿verdad? Entonces, y empezaron esos avivamientos, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha oído mencionar generaciones pasadas? ¿Quién no ha oído mencionar, por ejemplo, a Gigi Ávila, por ejemplo? ¿Verdad? A Billy Graham, padre, ¿verdad? Porque creo que así también se llamó su hijo, ¿verdad? Y así esos grandes evangelistas o evangelizadores, ¿verdad? Que lo que esto quiere decir, una de las funciones principales de cualquier persona, aunque no sea evangelista, pero hace obra de evangelista, ¿verdad? Es evangelizar o introducir esta palabra, ¿verdad? Para que las personas se conviertan al evangelio, ¿verdad? Se conviertan, porque la misma palabra dice: arrepentíos y convertíos. Entonces, pero como la misma palabra dice, ¿cómo creerán? ¿Verdad? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Y del oír viene la fe, ¿verdad? Entonces, pero en fin, hermanos y amigos, Gedeón, ¿verdad? Se desliga de una maldición en la cual estaba sumergido Israel por su desobediencia y por irse tras otros dioses, ¿verdad? Y era el mismo caso del mismo padre de Gedeón. Entonces, Dios habla, pero es de nosotros el tomar las decisiones, ¿verdad? Dios le habla y le dice en el versículo 24, dice que lo primero, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová. Se propuso edificar altar a Jehová. Luego dice: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo Jehová. Toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces él le dijo: si tú quieres, ¿verdad?, ver, o es como que Dios hubiera estado pensando, porque no lo dice literalmente, pero como que Dios haya dicho: bueno, ¿quieres ver mis maravillas? ¿Verdad? ¿Quieres ver ese avivamiento, esos avivamientos que yo he traído en tiempos pasados? ¿Tú los quieres ver haciéndose realidad en tu vida, en tu generación y en este pueblo? Sigue mis instrucciones. Edifica altar para mí, como que Dios le haya dicho: edifica altar para mí. Segundo, derriba el altar de Baal que edificó tu padre. No sigas el mismo camino, sino que cámbiate y ven en pos de mí. Sigue mi camino, como que Dios le haya dicho a Gedeón. Entonces Dios le habló. Ahora dependía de Gedeón decir: ay, no, ¿verdad? Nunca yo haga tal cosa de hacer algo que ofenda a mi padre. O no, porque es que ya es la costumbre de nosotros y no puedo cambiar esta costumbre, ¿verdad? O es que nosotros hemos
adorado, servido de cierta manera, ¿verdad? Inculcada por mis abuelos, mis bisabuelos, o de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando Dios nos está diciendo algo diferente, ¿verdad? Entonces él tomó la decisión, él dijo, bueno, ¿verdad? Gedeón dijo, ha de haber dicho, mi padre va a estar enojado. Y no solo él, sino toda esta gente, ¿verdad? Que andan torcidos, sirviendo a dioses ajenos o practicando cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces, me voy a meter en un gran problema, pero lo voy a hacer. No solo porque él se le antojaba hacerlo, sino porque Dios ya se había manifestado a su vida y Dios le estaba hablando. Entonces él edifica altar a Jehová, derriba el altar de Baal y a la vez está rompiendo con una maldición, se pudiera decir generacional, porque hermanos, ¿qué es lo que acarrea maldición? Todo aquello que es pecado, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Acarrea maldición. Por eso habla la Biblia de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, si lo podemos notar, él a la vez estaba rompiendo con una maldición generacional, porque ellos llegaron a estar de esa manera, siendo saqueados, siendo destruidos, siendo robados, ¿verdad? Su buena tierra, esa tierra deseable, está echada a perder, ¿verdad? Y eran otros los que llegaban a devastar y a robar todo lo bueno que Dios les había entregado, cuando Dios les entregó esa tierra prometida, esa tierra deseable. Entonces, y él empieza a entender lo que Dios estaba diciendo. Él dijo, ¿verdad? Se propuso y dijo, es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de que si no hemos estado viendo las maravillas, las grandezas, las proezas, los milagros, ¿verdad? De Dios, es tiempo de que hoy en esta generación veamos algo diferente de parte de Dios. Una, Dios está dispuesto. Dos, él empezó a llamar primero a Gedeón y luego fue un llamado general para todos los del pueblo de Dios a unirse a la causa de Dios, usando la vida en ese tiempo de Gedeón. Entonces, luego dice, bueno, luego ya sabemos que en la mañana miran, ¿verdad?, el altar de Baal derribado, las imágenes destruidas, y había un altar nuevo que estaba levantado. Un altar nuevo que estaba restaurado en ese lugar, como una proclamación viva, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Proclamando y diciendo, para mí Jehová es Dios. Aunque se echó encima a toda la familia, aunque se echó encima a todo el pueblo y a todo un montón de gente, ¿verdad? Luego vamos a ver otro detalle aquí muy interesante, pero primero, Joás, hermanos, si lo meditamos un poco acá, Joás se halló entre la espada y la pared en la siguiente mañana, porque él era el que era el altar que él mismo había hecho a Baal, ¿verdad?
la causa por la cual ahora su propio hijo corría el peligro de que lo mataran. Oiga bien eso. Entonces, y lo vemos reflejado en lo que él dice. Porque si él se hubiera pegado más radicalmente y cerradamente a defender a Baal, su hijo iba a morir. Pero él habla, ¿verdad? Y él está como en una situación y tampoco puede ponerse totalmente del lado de su hijo, aunque lo debió haber hecho, pero acordémonos que él es un servidor de Baal. Joás, el padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, entonces, y lo que él dice es: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Ahora, aquí hay, primer detalle, o uno de los detalles. Aquí algo se empieza a dar, ¿verdad? Una es como que él haya dicho, ¿verdad? No quiero que maten a Gedeón, pero ¿cómo hacemos con esto que ha sido hecho? Entonces, como que él dijera, véase qué pasa, veamos qué pasa, ¿verdad? Si Baal es Dios, él pelee contra él. Y oiga bien esto, es que esto va más allá de solo lo superficial. Es como que como que ahora, hermanos, Gedeón, bajo el llamado y en representación de Jehová, de Dios, está poniéndose o situándose en una posición donde va a estar en una guerra o enfrentamiento directo con Baal, porque eso es lo que está diciendo el Padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo este Joás. Y, amados hermanos, ¿verdad? Ahí, acordémonos una cosa, el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados. Había algo muy tremendo que iba a pasar, ¿verdad? Cosas que Dios iba a hacer. Y aquí estas dos fuerzas o estos dos poderes, ¿verdad? Se miran enfrentados. Porque ya el altar de Baal ha sido derribado, las imágenes han sido cortadas, el altar de Jehová ha sido levantado, el sacrificio ha sido hecho, ¿verdad? Y ese fuego del holocausto de Dios ya había sido elevado y levantado, ofreciendo ese holocausto y ese sacrificio al Señor. Entonces, luego aquí es dicho, ¿no? ¿Verdad? Que Baal pelee con el que derribó su altar. Entonces, había ahí, hermanos, es como quien dice, como que el diablo también dijera: tú te atreves a derribar mi altar, tú te atreves a hacer algo en contra de lo que yo represento y lo que yo soy, ahora te las vas a empezar a ver conmigo. Y es exactamente lo que pasa. Mire esto. Despuesito que estas palabras fueron dichas, ¿verdad? Dice, contendréis vosotros, dice, y Jehová respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios,
contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Dice versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Solo es dicho esto e inmediatamente el versículo 33, oiga lo que dice. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Vea esto. Ahí empezamos a ver una escalada de represión de parte del enemigo en contra del pueblo de Dios, en contra de Gedeón, porque él es ahora el que está representando a Dios como su siervo en la tierra en ese tiempo, ¿verdad? Y él es el que trae este mover, él es el que trae este movimiento del Espíritu de Dios, porque ya vamos a ver en los versículos venideros, ¿verdad? Pero Él es ahora el que Dios está levantando. Él es ahora el que ya derribó el altar de Baal. Él es ahora el que ya despedazó aquellas imágenes de los dioses que eran y son contrarios a Dios, dioses paganos, dioses, ¿verdad?, que no son el verdadero Dios al cual nosotros servimos. Y empezamos a ver esto. Entonces inmediatamente tras que este hombre de Dios se levanta, tras que Dios levanta a este hombre llamado Gedeón, versículo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Como que dice ahora, ¿verdad?, esto ya va a una escala mayor. Ahora va a haber un enfrentamiento más grande. Ahora estas dos simientes o estos dos poderes, ¿verdad?, el de la luz contra las tinieblas, el de Dios contra el mal, contra el mismo Satanás, porque al final, hermanos, solo es cuestión de que lo estudiemos. Todos estos ídolos paganos al final están representando una sola cosa: a Satanás, a sus demonios y a ese reino de tinieblas y de oscuridad, ¿verdad? A lo largo de la historia, aún la simbología, ¿verdad?, que muchas de las civilizaciones antiguas tuvieron, claramente se representa la serpiente, ¿verdad? Claramente se representa el mismo diablo, ¿verdad? En esos ídolos, en esos altares paganos, en todo eso, ¿verdad?, que se levantaba aún, ¿verdad?, sacrificios, pueblos que sacrificaban aún a sus propios hijos y los pasaban por fuego, ¿verdad? Y el pueblo de Israel llegó un tiempo a contaminarse tanto que ellos mismos empezaron a tener esas prácticas, ¿verdad? Entonces, la batalla se arrecia, hermanos. Y no estamos hablando, no, es que aquí no era una batalla literal, sino que era una batalla de palabras o batalla de ideologías o batalla de opiniones, ¿verdad? O de algún tipo de hipótesis. No, era una batalla directa, ¿verdad? Ya el área financiera del pueblo de Israel ya estaba destrozada, ¿verdad? Dice la Biblia que estos que invadían la tierra deseable que Dios les había dado, dice que empobrecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces lo que hacían era desmenuzarlo, despedazarlo, tenerlo ahí siempre, ¿verdad? Ya habían salido de Egipto, pero los tenían ahí, ya no eran esclavos en el sentido de que estaban en una tierra ajena sirviéndole a un, ¿verdad?, rey o emperador,
sino que en su propia tierra, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos. Entonces en el versículo 34 después, oiga esto, es que aquí esto es muy interesante. Y después que esto se anuncia, hermanos, que todos los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando acamparon en el valle de Jezreel, ya como quien dice, en posición de batalla, en posición de guerra, ¿verdad? E inmediatamente en el versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Primer detalle maravilloso aquí, y lo hemos mencionado en ocasiones pasadas: todo avivamiento, todo mover de Dios en el cual Dios usa hombres y mujeres llamados, escogidos por Dios en la tierra, todo avivamiento de parte de Dios siempre tendrá que estar muy involucrado el Espíritu de Jehová. Y en el caso de nosotros, la iglesia, como nosotros se conoce ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el que ha de estar con la iglesia hasta el fin. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Y qué cuerno era? ¿Qué cuerno? Era el cuerno que anuncia formación de batalla, que llama, ¿verdad?, a todo guerrero de Dios, a toda guerrera de Dios, en este tiempo a todos los que son del linaje de Cristo, a todo el pueblo de Dios, guerreros y guerreras de Dios, el sonar para la preparación de la batalla en ese tiempo. E inmediatamente, ¿verdad?, se les reúnen, aquí dice la palabra, los abiezeritas. Luego dice: y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Leíamos, ¿verdad?, acerca de las generaciones, acerca de cómo en aquel tiempo el pueblo de Israel se componía por diferentes familias. Cada una de esas familias pertenecía a diferentes tribus, y cada una de esas tribus pertenecía al pueblo general de Israel. Hoy en día, ¿verdad?, hay diferentes ministerios, diferentes denominaciones, ¿verdad?, diferentes estructuras que pertenecen, ¿verdad?, en general al pueblo de Dios actual, ¿verdad? Los que creemos y practicamos esta palabra de Dios, ¿verdad? Los que somos guiados por la sana doctrina y la doctrina pura, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, Él es movido por el Espíritu Santo, no en su carne, no en sus emociones, no en sus propias ideas, sino movido por el Espíritu Santo. Él supo qué hacer, como que el Espíritu Santo mismo lo estaba guiando y como que lo haya llevado a, primero, da el anuncio: nos preparamos para la batalla, porque ya no vamos a dejar que el enemigo destruya nuestra vida. Ya no vamos a dejar que el enemigo nos despedace como lo ha hecho. No vamos a dejar que el enemigo nos empobrezca más, como que ellos hayan dicho eso en ese tiempo, ¿verdad? No vamos a dejar que el enemigo haga y deshaga con nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos levantamos en el nombre de ese Dios vivo, esto va
a cambiar. Y el mismo que antes había dicho, ¿dónde están las maravillas que Dios hacía antes? ¿Dónde están las maravillas de las cuales nos hablaron nuestros padres, las generaciones pasadas? Las queremos ver hoy en esta generación, las queremos ver hoy en este tiempo. Ese mismo hombre llamado Gedeón ya empezaba a ver y a sentir y a vivir ese mover del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque ahí es el primer paso. Sin el Espíritu Santo, el mar, en aquel tiempo conocido más como el Espíritu de Jehová, el mar no se hubiera abierto para que pasaran, ¿verdad? Como hemos escuchado, todo era por el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios, todos los profetas del Antiguo Testamento, los hombres de Dios, incluso los reyes que siguieron la palabra que Dios les daba y reinaban conforme a los estatutos, decretos, ¿verdad?, de Dios. El Espíritu de Jehová venía sobre ellos, pero era el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, aún las lámparas no pueden alumbrar, no pueden brillar, no pueden resplandecer. Ese fuego no puede estar encendido si no hay aceite, y ese aceite es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso era lo que estábamos viendo en ese tiempo. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo a ver lo que pasa a continuación. ¿Verdad? Dice, quiero llevarles a... Dice, versículo 36, y Gedeón dijo a Dios. No, pero esto ya es aparte, hermanos, esto... Pero bueno, vamos a leer aunque sea este versículo para que veamos esto así brevemente. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Vemos también aquí otro detalle. A Gedeón le costaba, hermanos, creer, ¿verdad?, que Dios iba a salvar a Israel y que lo iba a usar a él. Él mismo había dicho al principio, cuando el ángel se le aparece, le dice, yo soy de una familia pobre, yo soy el más pequeño de mis hermanos, ¿verdad? Y empieza a haber una serie de obstáculos para que esto glorioso que luego Dios hace se llevara a cabo. Entonces, una de las cosas que el ser humano a veces batalla, ¿verdad?, es que quizás muchos de nosotros o algunos de nosotros estuvimos de alguna manera oprimidos por tanto tiempo en el pasado, ¿verdad? Y tenemos una mentalidad meramente natural y pensamos como hombres naturales, normales o terrenales, ¿verdad? Y nuestra mente no puede o no tiene la capacidad aún de ver más allá, de ver hacia arriba, de ver a lo grande, ¿verdad? Porque la mente del ser humano tiene que ser renovada, como dice la Biblia. Entonces él no puede, yo en mi caso, o quizás estoy hablando de más, no lo sé, pero con solo ver un ángel, hermanos, con solo ver un ángel que me hubiera hablado lo que le habló ese ángel a Gedeón, y que se haya ido de esa manera tan sobrenatural, y yo haber entendido que lo que me decía iba de acuerdo a lo que Dios, o sea, que nada de lo que decía se sale o se contradice de lo que es Dios y su palabra, ¿verdad? O lo que nosotros entendemos que es la doctrina pura y sana, ¿verdad? Porque aún hay que tener cuidado con ángeles, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que
Bueno, hoy en día hay una tipo de secta, la llamaría yo, que se inició porque supuestamente un ángel se le apareció a un hombre y le dio una doctrina que ellos más usan, un libro tiene relatos acerca de ese hombre que lo visitó este ángel, y ya no usan ni siquiera tanto la Biblia, sino que hay un libro, ¿verdad?, que ellos usan, y ese hombre que se le reveló ese ángel, supuestamente, pero doctrinas que van muy fuera de la Biblia, o de lo que la Biblia enseña. Entonces, pero aún hay que tener cuidado con los ángeles. Pero con solo eso, hermanos, de que el ángel de Jehová, que fuera genuinamente el ángel de Jehová, un ángel enviado por Dios, para mí no me cupiera duda de que Dios algo quiere hacer. Pero Gedeón ya había tenido esa visita, ya el ángel le había dado la palabra, ya había sido librado de los que lo querían matar por haber derribado el altar de Baal, ya había sido usado por el Espíritu Santo y había sonado el cuerno y había mandado mensajeros, ya había reunido un gran número de gente, y aún está pidiendo más señales, ¿verdad? Entonces, él tiene algunas dudas acerca del llamado que Dios le está haciendo, ¿verdad? Y batalla. Tiene algunas dudas del llamado que Dios le está haciendo. Entonces, él quiere que todo encaje primero en su manera de pensar como humano, porque su mente aún no ha sido renovada para empezar a ver las cosas espirituales. Y esa renovación de nuestra mente también sucede mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, renovaos pero dice, y en el espíritu de vuestra mente. Oiga bien eso. Entonces, no había empezado a pensar, porque dice que el hombre carnal piensa en las cosas carnales, más el espiritual piensa en las cosas espirituales. Entonces, al pensar en las cosas espirituales, lo primero que a mí se me viene, y al pensar en Dios, es que no hay cosa imposible para Dios. Y si no hay cosa imposible para Dios, y Dios genuinamente está en el asunto, no hay forma de que la misión encomendada de parte de Dios fracase, siempre y cuando yo o cada uno de nosotros nos apeguemos a lo que Dios quiere hacer y no seamos nosotros mismos un estorbo, ¿verdad? Poniendo nuestras propias limitaciones por tener esa mente carnal todavía. Es que soy muy pobre, dijo Gedeón, es que soy el más pequeño, o sea, a mí ni importancia me van a tomar, ¿verdad? Es que esto, es que lo otro. Entonces, pero en fin, Dios tuvo paciencia con él y cada una de las señales que le pidió se las dio. Y hermanos, y estos son de los yo no sé si es la única pero es muy escaso en toda la Biblia el que alguien pida señales como las que pidió Gedeón. Crean, ¿verdad? Hay otro tipo de señales, señales en el cielo, señales que, ¿verdad? Otro tipo de cosas. Pero así específico, como que usted diga, ponga una esponja y así, cositas así, ¿verdad? Casi no se mira. Y yo creo que esto es uno de los muy pocos ejemplos de esto que hay en toda la Biblia. Pero en fin, Dios, ¿verdad? Por eso uno no puede que para todo andar pidiendo señales, ¿verdad? Uno tiene que en el espíritu saber percibir cuando Dios le está hablando, cuando Dios algo está diciendo, cuando Dios algo, ¿verdad?, quiere que nosotros entendamos. Entonces dejar todo, como lo que estaba haciendo Marta, dejar todo y tomar la posición que tenía María, escuchar, atenta, ¿verdad? María estaba atenta, escuchando. Y hermanos, hasta el día de hoy es un misterio para nosotros todo lo que Cristo le estaba diciendo a María.
Entonces no sabemos qué misterios, no sabemos qué maravillas, no sabemos, ¿verdad? Pero ella sí lo recibió porque ella era la que estaba ahí escuchando, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con este tema en una próxima ocasión, ¿verdad? Y créame que al prestarle la atención correspondiente a la palabra, ¿verdad? Nos vamos a hallar muy sorprendidos y es como que uno se sumerge, ¿verdad? Un viaje en el tiempo por la riqueza de la historia que tiene la Biblia, ¿verdad? Como un viaje en lo que es el espíritu, porque la Biblia es espíritu. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas, aún nuestro espíritu, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo es lleno de todo esto que sacamos cuando nos lanzamos, por decirlo así, ¿verdad? A estos viajes en el estudio de lo que es la palabra de Dios. Entonces, la historia, el espíritu de la palabra, ¿verdad? Dice que la palabra es la espada del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una conexión tan fuerte con lo que es la palabra de Dios. Y si nosotros la escudriñamos, ¿verdad? Vamos a hallar que hay tanta cosa maravillosa de parte del Señor. Vamos a orar en este minuto que nos queda, hermanos, para ya quedar despedidos. Y los invito, ¿verdad? Si Dios lo permite, el próximo domingo en esta misma Radio Bendición, ¿verdad? Que puedan sintonizar esos programas todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Gloria al Señor. Padre, gracias por este tiempo en el cual nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tenemos esta palabra, Señor, que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestra mente, que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestra alma, ¿verdad? Y a la vez nos ayuda a hacer luz también nosotros mismos. Cuando tu Espíritu Santo, Dios, mora en nuestras vidas. Ahora, Señor, que vamos a cerrar este programa. Bendice a todos los oyentes, amigos, a las amigas, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que si alguien todavía no ha entregado su vida a Cristo, que lo pueda hacer, Señor, e ir, ¿verdad?, a un lugar donde realmente el Espíritu Santo lo guíe o la guíe para poder, bendito Dios, ser alimentado y ser parte de un rebaño, ser parte de tu pueblo. Bendito Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén.